¿Qué tal? Bienvenidos a mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Me encanta que estés aquí conectándote, ya sea por video en mi canal de YouTube o por las plataformas que pasan estos podcasts. Muchísimas gracias. Recuerda que al finalizar si te gustó esta entrevista, te pido por favor que te suscribas y que además me des unas 5 estrellitas, nada más 5 estrellitas para que le dejes saber a los demás que te gustó mi podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy, muy importante. ¿Usted sabía que uno de cada 36 niños en los Estados Unidos es diagnosticado con un trastorno del espectro autista? Esto es un reciente, reporte que dio la CDC. Pero hay un reporte anterior a este donde se habla que son 144 niños, o sea, uno de cada 144 niños lo que son diagnosticados con algún tipo de autismo. Yo personalmente quiero decir, y antes de entrar con nuestra invitada especial, que estos números han cambiado de una forma vertiginosa. Yo recuerdo cuando yo hacía reportajes de salud en Univisión, que comenzábamos, digamos, una vez que eran 150 niños y estábamos horrorizados. Ahora estamos hablando de uno por cada 36. Vamos a hablar de estos números con más cuidado con nuestra invitada de hoy, que es una persona que para mí es muy, muy, muy interesante, es muy especial por el enfoque que ella le está dando a esta condición del autismo. Ella es la doctora Dolly de León, doctora en medicina graduada de la Universidad Nacional de Panamá, médico anestesiólogo en Panamá, posgrado en autismo y en conductas. Es investigadora del microbioma humano y su rol en la salud y en los niños con diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y ha trabajado por 16 años con niños con el trastorno del espectro autista, que también se le dice TEA por sus siglas, y equilibrio del microbioma, observando múltiples mejorías en todas las áreas de comunicación, socialización y conducta. En fin, es una experta investigadora del microbioma y utiliza sus conocimientos para ayudar a niños y jóvenes con autismo a revertir la inflamación en los niños asociadas con el autismo. Y quiero darte la bienvenida, doctora Dolly. ¿Cómo estás? Adelante. Mucho gusto en saludarlos, mucho gusto Cecilia, estoy feliz de compartir contigo en esta tarde este tema tan interesante y en verdad estamos cada día con datos más alarmantes en cuanto a las estadísticas que hay en autismo. Nosotros somos un centro que está ubicado en Panamá, ¿verdad? Lo llamamos Aflora Salud y investigamos la relación que tiene el microbioma con el neurodesarrollo de la conducta, pero en realidad con la salud en general. Y si vemos, en verdad que es muy dramático las listas de espera de padres que buscan, se acercan a nosotros de todas las nacionalidades a buscar una cita. Hemos tenido ahora que empezar a agruparlos de 100 en 100 con webinars para poder llegar a tener más alcance y darles, porque a veces con consejos simples se logran grandes cambios, porque el microbioma con consejos simples se logra cambiar. Esto es increíble. Vamos a hacer una cosa, doctora. Vamos a empezar por el principio, porque a veces muchas personas no entienden bien qué es el autismo y esto que ahora se le llama el espectro del autismo. Acláranos un poco esta información para arrancar ahí ya sabiendo de qué estamos hablando. Bien, el autismo o el trastorno del espectro autista es un trastorno del desarrollo o del neurodesarrollo. O sea, una forma de decir que el desarrollo no se está dando de la forma como se espera. ¿Y cuáles son las áreas que más comúnmente se afectan? Se afecta la comunicación de tipo verbal y comprensión, se afecta la socialización, ya sea con otras personas fuera del núcleo familiar o dentro del núcleo familiar, y se caracteriza también por cambios conductuales marcados, a veces conductas repetitivas o a veces conductas tan disruptivas que no logra realmente el paciente interaccionar de forma correcta en un ambiente social o familiar. Wow, y entonces esos son como los síntomas, ¿no? O sea, las cosas que determinan que una persona puede tener este trastorno. Eso es lo que comúnmente en la medicina regular
o tradicional, Ujú. te dice cuándo te va a diagnosticar un paciente con autismo. Siempre se requiere la evaluación de un neurólogo, pediatra, sí, porque realmente un pediatra puede sospechar, pero se prefiere dentro de los patrones normales de la medicina que el diagnóstico lo haga un especialista en neurodesarrollo. Yo no hago diagnósticos, yo recibo el paciente diagnosticado Ujú. y yo hago diagnósticos desde el punto de vista del microbioma y sí lo puedo correlacionar con conducta, pero a mí me gusta siempre recibir el paciente con un diagnóstico de un especialista y luego tratar de yo hacer el diagnóstico con respecto al microbioma y empezar a trabajar en los pacientes. Y si vemos cambios, porque el microbioma realmente es tan certero como estoy sentada aquí, que tiene que ver espectacularmente con el neurodesarrollo y todo lo que respecta a los trastornos en desarrollo. Se llaman también disgrafia, discalculia, déficit atencional, hiperactividad o el trastorno del espectro autista como tal. Doctora, antes de entrar en el tema del microbioma, me encantaría saber si comparte con nosotros qué la motivó a entrar en este mundo de ser una investigadora en el campo del autismo. Bien, realmente nadie se motiva de la nada, siempre tienes que tener una cosa fuerte que te mueva. Bueno, y eso es lo que sigue siendo mi norte, mi pasión. Yo adoraba la anestesia y me nace una de mis hijas con un trastorno del espectro autista severo. Cuando me dan el diagnóstico me dicen que mi hija no iba a poder hablar, que realmente era difícil que lograra socializar alguna vez. Me dicen que probablemente sí, cuando esté grande iba a ser tan difícil contenerla que buscase un lugar donde pudiera más o menos llevarla como una institución, ¿no? Donde se pudiera tener cuando sea adulta, porque cuando los padres falten, ¿quién se va a encargar? Pues de cuidarla. Y para mí eso fue muy impactante. Primera vez que creo que voy a decir este testimonio tan abierto. Fue impactante, yo caí realmente de rodillas en la consulta de la neuróloga que me estaba diciendo aquello. Y hoy en día puedo decir que no me estaba diciendo una mentira. Yo le digo, doctora, pero no entiendo. Ella me dijo, tu hija es tan severa que si tú podrás hacer con mucha terapia, que ella por lo menos haga una fila en un banco junto a ti, es lo más que podrá tener de socialización si logras que vea un punto en la pared. Estas son palabras textuales. Wow. Yo dije, Dios mío, o sea, yo no encontraba forma, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, lloraba y lloraba y no encontraba cómo salir de esto. Pero bueno, una vez empecé a pensar, empecé a recuperarme, empecé a buscar ayuda, a ver qué es lo que había. Realmente esto me pasó hace 18 años. Mi hija en aquellos tiempos todavía era menos. La incidencia en aquellos tiempos era 1 en 250 niños cuando tuve mi hija y se decía que las niñas eran más severas que los niños y se recuperaban menos. Su papá sí me dijo, tranquila, pues se hará algo para dejarle algo seguro y vemos dónde la pondremos. Pero una madre nunca se conforma. Casi todas la gente que ha avanzado en esto son madres que no se conforman. Y Exacto. yo, siendo médico, con una mentalidad científica, me puse a buscar y me puse a buscar fuertemente hasta que me he contactado con el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que investigaba en ese momento en animales, en ratitas, cuando les suprimían el microbioma, les quitaban el microbioma a ratitas. ¿Y cómo lo hacían? Les hacían hacer por cesárea, no le daban lactancia materna de la rata y le ponían antibiótico por todas las rutas Ah, y las hacían crecer en ambientes estériles. Ese es un animalito sin microbioma. Y cuando lo evaluaban conductualmente, era hiperactivo, se ponía en las esquinas de las jaulas. Yo recuerdo eso, yo la primera vez que vi eso. Se wow. ponían en las esquinas de las jaulas, no se mezclaban. Todo el día se movían mañana y tarde, noche, porque se ponía debajo de la jaula un marcador. Era una hiperactividad constante. Y luego cuando el animalito se exponía a un incinerador, que eso es riesgo, el animalito se tiraba y se moría. Entonces yo empecé a llorar porque dije, eso es un autista. Y Exacto. recuerdo como hoy a Francisco Warner, mi gran amigo, uno de los pioneros en el descubrimiento del microbioma, que es un gran amigo hoy en día con el que hemos investigado, y al cual yo públicamente en congresos médicos cuando compartimos, porque somos conferencistas ambos,
Le doy las gracias públicamente siempre por tener una hija sana, porque fue el inicio de esta investigación de lo que es el microbioma que me llevó realmente a mirar hacia allá. Wow, increíble, ¿no? Sí, increíble. Entonces empecé a ¿Eso tratar. usted lo vio al año o algo así de ya estar con la niña tratando de ayudarla o fue casi Sí, inmediatamente? o sea, lo que pasa es que yo empecé a pensar en una palabra que me conecte con algo diferente y se me ocurrió magnesio y autismo y entré todo en un Wow. mundo y el microbioma realmente le abrió más la mente. Entonces una mente científica, más este conocimiento, pues mi mente empezaba a volar. Y el anestesiólogo es un fisiólogo que sabe todo el cuerpo, que no lo aísla, sino que lo conecta. Ajá. Y creo que lo que más me ha servido es la base de la anestesia, porque es una somos fisiólogos los anestesiólogos. Y bueno, O ver el con cuerpo Francisco, como un sistema, ¿no? Y no como partes separadas, no como un ojo, un corazón, sino como un todo. como un todo. Y Vamos eso me a sirvió. perfecto, me encanta, o sea, es una historia realmente impresionante porque de lo que usted me está diciendo a mí es que corrobora muchísimas otras cosas en las que yo creo fehacientemente que tienen que ver con nuestro microbioma. Hábleme un poco del, para quienes no sepan qué es el microbioma, aunque aquí en este podcast lo hemos hablado antes, pero esperamos tener gente nueva. ¿Qué es el microbioma exactamente? Bien, en el año 2010 se publica que el microbioma es un nuevo órgano, ¿sí? Y se le considera también nuestro otro genoma. Y ese era un concepto limitado de 2010 al 2023, era limitado, aunque en aquel momento para mí era un mundo. Era un órgano contenido donde del final del intestino delgado y el intestino grueso, con un peso aproximadamente de 2 a 4 kilogramos de peso, con 96.000 funciones más o menos en promedio, y que realmente era muy importante para qué aspectos de la salud. Conducta y neurodesarrollo en más o menos 90%, inmunología en más o menos 85%, sistema gastrointestinal 100%, motilidad 100%, metabolismo y salud en general. ¿Cierto? Pero este concepto cambia hoy en día. Hoy en día sabemos que el centro del microbioma, donde se empieza a multiplicar, es intestino delgado y grueso, el microbioma humano intestinal, pero de ahí ese microbioma va a migrar a todo el cuerpo a través de la sangre y hay diferentes ejes marcados. Por ejemplo, microbioma intestino-cerebro, del que estamos hablando ahorita, pero Ujú. hay microbioma intestino-pulmón, microbioma intestino-sistema genitourinario, microbioma intestino-sangre. Entonces tenemos microbioma en todo el cuerpo. Y algo muy interesante que quiero contarte es que como somos realmente un problema matemático, así lo veo yo, el cuerpo es un problema matemático, la distribución geográfica que sigue la genética humana en la Tierra, cuando lo ponemos a graficarla, sigue una distribución triangular. Y el microbioma humano en tu cuerpo, en el mío y el de los seres humanos, sigue una progresión triangular, cómo se distribuye en nuestro cuerpo. Eso son cosas hermosas porque aún todavía no las entendemos, pero sabemos que vamos por buenos caminos. Otra noticia que tengo para darles nueva, que difiere, porque todo el tiempo estamos encontrando cosas nuevas, ahora con la nanomicroscopía de campo oscuro, podemos ver cómo está pasando esto en vivo, cómo el microbioma patógeno está impactando en el glóbulo rojo. Ayer lo estaba viendo nada más, por eso me impresioné, cómo un estreptococo invade un glóbulo rojo y lo deforma. Eso nunca me lo enseñaron a mí en medicina, Wow. pero tenemos fotos para mostrarles cómo el estreptococo, que es un hospedero del microbioma intestinal de un patógeno, pues si va a sangre, porque el microbioma tiene la capacidad de ir a sangre, puede deformar un glóbulo rojo y eso te abre una mente a volar. Y se entiende entonces por qué el estreptococo está asociado a un síndrome neuropsiquiátrico que se llama PAN, que parece autismo y no lo es. Wow. No sé, no sé si ustedes lo habrán hablado en alguno de sus programas. El paciente se comporta como un autista, pero en realidad es una autoinmunidad cerebral producida por el estreptococo. Es impresionante, ¿no? Como, y por eso se habla que en nuestro microbioma, es decir, mayoritariamente en el intestino, que es donde están la mayor cantidad de bacterias
intestinales, es donde está nuestro sistema inmunológico. 75% de nuestro sistema inmunológico está ahí. O sea, es básico para nosotros y tampoco que sabemos, doctora, tampoco que sabemos. Usted sabe mucho y muchas personas saben, pero hay gente que no sabe nada, o sea, no sabe la importancia. Cuéntenos un poco más de cómo usted considera con todas estas investigaciones que ha hecho y con los resultados que está teniendo, que son impresionantes, que la importancia del microbioma. Bueno, si a mí me preguntas qué es el microbioma como un anestesiólogo, que es un fisiólogo, yo podría decir que no se puede enseñar medicina ni el cuerpo humano sin tomar en cuenta el microbioma como un eje central. Y para mí es tan importante, como decía el padre de la medicina, todas las enfermedades empiezan en el intestino y eso parece ser una realidad. Y sí sabes que hablamos mucho de lo que es el concepto epigenética, haciendo que se exprese la genética. La genética, por ejemplo, para los que no sé si se han relacionado con esto, si por ejemplo tenemos un gen BRCA positivo, que es el gen para cáncer de mama y cáncer de ovario, él puede estar dormido toda la vida, pero la epigenética, que es el entorno al que te expones, es capaz de disparar un gen. Pero la más grande la epigenética a la que se somete un cuerpo humano, se sabe hoy en día, es el microbioma humano. Y el microbioma se influye diariamente con lo que tú metes a tu boquita, con lo que tú pones en tu piel y con lo que tú te rodeas ambientalmente y con las personas con las que te relacionas. Entonces, el eje central de la salud, yo lo veo aquí en mi clínica todo el tiempo, no solamente en pacientes con autismo, sino en pacientes con enfermedades autoinmunes, gastrointestinales, metabólicas, pérdida de peso, salud en general. Si me preguntas, no podemos hablar de medicina si no hablamos y no tomamos en cuenta esto para equilibrar un cuerpo humano para la salud. Fantástico, así, completamente de acuerdo. Ahora, ya que hicimos todo este recorrido, volvamos entonces a ese maravilloso descubrimiento que usted hizo, cómo lo aplicó o cómo lo está aplicando. Empieza por los primeros pasos, porque realmente la historia es fascinante. Cuando usted descubre la existencia de un microbioma y lo ve como cuando el ratón no tiene ningún microbioma, como tiene características de autismo. ¿Qué pasó en su mente? O sea, ¿cuál fue su siguiente paso? Pero nosotros hoy en día nos reímos anecdóticamente, el doctor Francisco Warren y yo, porque fue en el México DF que nos citamos y yo iba con una hipótesis causal y tampoco sabía que él me iba a enseñar los estudios de las ratas. Yo iba con una hipótesis causal y nos sentamos a hablar. Él me citó en México y yo fui de Panamá a México a un congreso de gastroenterología a conocerlo allí, porque sabía que él era el más gran investigador de esto. Y mi pregunta fue, yo tengo una hipótesis causal y la sigo teniendo y cada día la sostengo más, que el autismo es producido, le dije yo al doctor, por la pérdida parcial o completa del microbioma humano generando autismo. ¿Será posible, doctor? Y él me dice, completamente cierto, totalmente factible. Y es donde me muestra toda aquella cosa de la investigación. Me da muchos artículos que yo estaba por publicar, tanto el Valdebrón de Barcelona como McMaster University en Canadá. Y hay también universidades en Singapur que se dedican a esto, a estudiar fuertemente el neurodesarrollo y microbioma. Entonces yo tengo acceso a todos estos papers y él se ríe porque él me dice, lleva a tu hija al campo para que coja más bacterias. Pero resulta que si tenemos un microbioma alterado y exponemos a un paciente con trastornos del espectro autista que no tiene microbioma prácticamente, a patógenos, ellos toman las bacterias malas, viven en ellos y los síntomas van a ser manifestados como alteraciones conductuales, más conductuales. Y ya hoy en día yo puedo ver un movimiento y puedo asociarlo a una bacteria, de tanto ver pacientes. Wow. Sí, entonces cuando yo recibo todo esto, en uno de los papers que habían puesto una ratita con autismo con cambio conductual, y le pasan de una ratita sana su microbioma a la ratita enferma, y ven que 3 meses después, mira, hay un tiempo, 3 meses después, la rata con alteraciones conductuales recupera todas sus funciones. Esto es Porque con aparte,
Sí, tomaron una rata con alteraciones conductuales que también vieron que tenía distensión abdominal, menos peso de todos los órganos, menos flujo sanguíneo cerebral, o sea, no son iguales, aunque aparentemente, físicamente son iguales, internamente no eran iguales en fisiología. Cuando le cambian el microbioma de la rata sana a la rata enfermita, ven que 3 meses después la rata recupera funciones. Yo quedé loca cuando vi eso. Wow. Y digo, ya yo ahí, ya yo tenía mi hipótesis, ahí yo tenía a mi hija con una dieta especial, le daba una cantidad de probióticos, todo lo que existiera que hubiese sido descubierto por los lugares serios de investigación, porque yo me metí muy seriamente en esto. Y había visto logros, Cecilia, mi hija, por lo menos ya hacía menos cosas tan aberrantes, por lo menos me miraba cuando yo la llamaba, por lo menos podía yo decirle que corriera conmigo, cosas simples. Por lo menos podía ver que ya masticara, porque no masticaba. Pude ver con estos cambios iniciales que controlaba esfínteres, lo cual es grande desde el punto de vista neurológico para un paciente que tiene estas alteraciones. Porque hay pacientes que llegan a la vida adulta sin control de esfínteres, Wow. sin poderse poner una camisa, sin poder masticar. O sea, son cosas serias. Entonces, yo había visto mejorías y cuando yo veo esto, me empecé a estudiar todo lo que es la FMT, o sea, trasplante de microbioma, que el padre de esto es Tomás Borodi, que es de Australia, que también lo conozco súper bien, ya, porque ya yo me relaciono con toda la gente que estudia esto profundamente. Entonces, como la medicina tradicional o por la que yo estudié permite que por terapia compasiva tú hagas un abordaje sin primero hacer daño, pues yo tomé la decisión de estudiar el microbioma de mi otra hija, la melliza, y transferir, igual que lo hacen hoy en día los gastroenterólogos, para transferir trasplante de flora en Clostridium difficile, yo lo hice de mi hija sana a mi hija autista y vi mejoría día con día, día con día, pero ¿saben qué? Al año y medio mi hija era neurotípica. Yo te la puedo poner ahorita en un neurólogo de cualquier país del mundo y mi hija es neurotípica. ¿Qué Mi quiere hija no decir? tiene, Que sí, no no tiene. tiene nada, ninguno de los aspectos, ni socialización, ni comunicación. Nosotros hicimos un reportaje hace poco y ella sale ahí hablando en el reportaje. Y una de las madres que las vio me dice que yo pensaba que la que tenía autismo era la que tenía lente, la que estaba llorando. Wow. O No la sea, otra, porque la veo contestar también sobre la dieta y tan así, porque ella es tan femenina, tan hermosa. Y ahí nos podemos evidenciar en ese documental de que mi hija no tiene nada. qué Mi hija, impresionante. O sea que además de los cambios que usted hizo al principio con los antibióticos, la alimentación, lo que realmente le dio los probióticos, perdón, probióticos, alimentación, lo que realmente me probiótico, dio el perdón. input a mí, Sí, el cambio fue el trasplante de microbiota. Eso fue realmente, tengo que decir la verdad, y me estoy sincerando contigo, porque yo siempre trato de guardar un poco esto, pero es la verdad, y yo públicamente lo he dicho en congresos científicos, donde le he agradecido al doctor por los papers de investigación que se hacen y que seguimos haciendo. Y pues yo me he vuelto una apasionada de esto y he entregado todo, dejé mi anestesia, dejé todo lo que era docencia médica que me encantaba, el mundo hospitalario, el trauma, la sangre, la cirugía cardiovascular, todo eso era mi vida. Yo dejé todo eso por esto, wow. que realmente no representaba, era una cosa así profesionalmente y otra cosa así, donde te están llamando que, o sea, estás haciendo una locura. Pero yo dejé todo eso y yo todos los días, hoy ha sido un día hermoso también para mí porque salió un niño, en la mañana vino, que, hola doctora, ¿cómo está? Un beso, me voy. Y ese niño no hablaba hace 4 meses. Wow. Entonces yo no he hecho nada más que modificar el microbioma sin ninguna cosa invasiva. Ahí yo con este niño no he hecho nada de pasar microbiota de un sano a nadie. Solamente estoy haciendo un cambio alimentario en ese niño y buscando lo que está alterado en él, equilibrándolo y ahí veo estas cosas. Entonces yo realmente, Cecilia, tengo que decirte que lleno mi día a día con eso. Wow, claro que Creo sí. que sí. Creo que si yo nací para eso nada más, no importa. Eso es suficiente y más que suficiente. Claro, Sí. maravilloso, maravilloso. Ahora, para quienes no conocen bien lo que es este trasplante, es un trasplante, no sé si usted lo hace diferente ahora, cuando yo hice
mis investigaciones hace varios años y entrevisté a un médico en Los Ángeles que lo estaba haciendo porque acá en Estados Unidos no creo que está todavía permitido. No sé si usted lo está haciendo, pero es el trasplante de la materia fecal de una persona sana bueno, ya se ha hecho todos los exámenes absolutamente y está súper sana y se le coloca a la persona que tiene problemas. Y eso Correcto. hace cambios impresionantes. Yo lo hice con la C. difficile, que es una infección terrible que bueno, Terrible. la gente no tiene cómo sanarse y han visto casos impresionantes. Cuénteme, ¿cómo es en Panamá? ¿Se puede hacer el trasplante fecal tranquilamente? O sea, siempre tratamos de hacerlo en pacientes que tengo muchos autistas con Clostridium difficile, ¿sí? Y con colitis 1.000.000, porque esta es una patología inflamatoria intestinal, inflamatoria multisistémica, es una patología así que tiene como consecuencia la alteración neurológica, pero tiene muchas alteraciones, Ok. gastrointestinales, inmunológicas, inflamatorias, etcétera. Todo medido, todo se hace medido, pero una vez que tengamos la comprobación de esto, entonces utilizamos donantes. Pero como ya yo he estudiado más profundamente lo que es el microbioma de los niños en diferentes edades, cambia, por sexo del niño cambia, y el microbioma de un niño con autismo y de un niño neurotípico es totalmente diferente. En cuanto al universo completo, ellos están como si fuese un desierto y lo que tienen es un montón de cosas malas. Sabemos, por ejemplo, que hay un linaje de bacterias que son protobacterias, que son las que hemos visto más asociadas a perder lenguaje, a perder la socialización y a tener conductas raras. Entonces nosotros buscamos donantes ya en base a lo que tenemos estudiado. Tenemos Wow. estudiado bien con secuenciación genómica las cosas que te hacen cambiar en el área del lenguaje, en el área de la comunicación, qué tipo de bacterias y en el área de la socialización. Buscamos donantes por edad parecida, por sexo parecido y con esas características bacterianas. Eso es bien difícil de encontrar, muy difícil, pero se puede, y tenemos pocos, pero cuando logramos tener la coexistencia del trastorno del espectro autista con la colitis y el clostridio, hacemos el bingo porque legalmente estamos autorizados a manipular aquí. Y lo que hemos visto que cuando eso ocurre es una recuperación del paciente porque no quiero decir ahorita una cosa para decir que todo el mundo se va a curar, porque no quiero parecer así, pero se puede lograr sumar cada día con día mejoras neurológicas importantes que hacen que la vida de una familia sea una vida más tolerable, más feliz, donde haya más paz, donde haya más armonía. Eso realmente no tiene precio. Ah, Sí. doctora, entonces, esto es maravilloso porque yo pienso que, como usted bien lo dijo al principio, cuando habló de los ratoncitos en el laboratorio que usted vio la primera vez, estos ratoncitos se les hizo todos estos cambios en su microbioma, o sea, se lo quitó el microbioma y desarrollaron estos efectos. Ahora, usted entonces está haciendo todo lo contrario, usted está ayudándoles a mejorar el microbioma o cambiándoselo para quitar todos esos síntomas. Lo que quiere Correcto, decir que nosotros tenemos en nuestras manos, hasta cierto punto, por supuesto, el poder de mejorar no solamente esta condición, una gran cantidad de condiciones, si nos enfocamos en la alimentación correcto. para tener un microbioma saludable y después tenemos esa alternativa del trasplante en caso de que las cosas pues estén un poco diferentes. Hábleme un poco de cómo Correcto. influye la alimentación. Y en la alimentación influye 100%. Yo le digo un dicho al padre, le digo así. Hablando de autismo, porque hoy estamos hablando de autismo, pero otro día podríamos hablar de otras patologías. ¿Cómo no? Eh, este, yo le digo al padre con autismo, la dieta no cura o mejora totalmente el trastorno, pero sin dieta, como te la voy a mostrar, no hay mejoría. No es posible mejorar nada, nada, nada sin un cambio alimentario. ¿Y por qué? Porque un paciente que tiene aumento de bacterias malas y baja de bacterias buenas, no puede comer igual que un paciente que tiene un equilibrio en su microbioma, y eso está demostrado, porque hay una alteración en los mismos procesos digestivos, en los mismos procesos de absorción, y hay inflamación en algunos y otros no. Entonces, ¿cuál es la dieta? Nosotros tenemos una dieta que tenemos patentizada, que se llama RED
ROD-RED, sus siglas. RED, voy a retirar en el primer nivel, voy a retirar todo lo procesado, todo. Y el papá me pregunta, ¿pero qué es eso? ¿Qué es un procesado? Entonces yo le digo, mira, si el alimento te dice, me tocó el hombre hasta que llegó a mi boca, tienes que decirle, y que no viene directamente de la tierra y la naturaleza, tienes que decirle que en este momento no me sirves, no me sirve. Ni siquiera aunque diga que es puro, que no sé qué, en este momento no me sirve para las etapas iniciales. Entonces, ese es el primer nivel. Con eso, si un padre está escuchando esto y hace solamente eso, hay un cambio. Exacto. Lo segundo muy importante, Cecilia, es que muchas veces nos concentramos en retirar los alimentos y sí, los suplantamos por alimentos sanos, con buen valor nutricional, que sean alimentos sin pesticidas, sí, que no sean transgénicos o modificados genéticamente y que sean orgánicos, ¿no? Pero no solamente eso basta cuando tenemos un microbioma severamente afectado, sino que otra cosa que hemos descubierto es la cantidad de días que tú das un alimento. Lo otro importante que es rotar. Esa es una parte clave, totalmente clave en la patología inflamatoria intestinal, en los sangrados digestivos, en la patología inflamatoria en general, en la pérdida de peso y en el autismo también. Bien, ¿qué es rotar? Pues hay personas que me dicen, como hoy, me tocó una paciente con constipación severa, demora 12 días a 20 días sin lograr ir al baño, y me dice que ella, bueno, vamos a investigar un poco qué come. Yo como sano, como orgánico, no sé qué, y como de la naturaleza. Bueno, explícame cómo comes. Ella me dice, todos los días me levanto y tomo una taza de avena gluten free con agua, luego me tomo la misma marca de café de hace 20 días, almuerzo la misma marca de arroz hasta que me río, pollo, y luego como una ensalada igual. O sea, es una dieta totalmente repetitiva, exactamente igual por 20 años. Entonces yo le dije, bueno, tú comes sano, pero si vamos a variar un poquito esto, no vamos a hacer que sea todos los días lo mismo, vamos a variar esto. Y pensemos como las estaciones. Las estaciones no te permitían tener acceso a mango todo el año, ni a banano todo el año, sino era por estaciones. Entonces, así debemos comer, no pensando que tenemos acceso a todo, a poderlo comer todos los días, un banano todos los días, un mango todos los días, sino variar tu comida. Y eso es otro concepto más profundo. Y después yo trato siempre de, como dice la Federación Europea y la Americana de Microbioma, mientras más diverso es mi plato, más diverso es mi microbioma y mayores cantidades de especies bacterianas buenas voy a tener y más salud voy a tener. Entonces, no creo en las dietas restrictivas sin causa, digo de lo sano, claro. Porque yo sí creo que ningún ser humano debe comer procesados, eso sí lo creo. Creo que esa es la principal causa por la que estamos teniendo tantas enfermedades emergentes actualmente. Sí, y yo le iba a preguntar precisamente eso, ahora que me da pie para esto, porque usted me mencionó una cantidad digamos, de síntomas de las personas que tienen el espectro del autismo, ¿no? Pero cuando usted se pone a ahondar también, afecta lo que es la alimentación de las personas que están comiendo, no solo el niño, pero los padres, o sea, lo que se hereda culturalmente, ¿no? De la alimentación que tenemos. Entonces, ¿cuál cree usted que sea, o sea, porque yo entiendo que dicen que las causas del autismo tienen que ver con que el niño haya nacido con poco peso, con herencia, con que haya alguna persona en la familia, un hermano o algo así. Pero para usted, ¿cuál es la verdadera causa del autismo? Bien, esto realmente, Cecilia, es una cosa que tiene que ver con herencia, sí, pero es aquello que se le llama en bioinformática la herencia perdida, que es donde no encontramos el locus la localización genética exacta. Pero sí sabemos, Cecilia, que el microbioma, que son genes, vienen heredados de nuestros tatarabuelos. Y que lo que comió mi abuelo y sus conductas y todo lo que pasó en su salud, ¿verdad?
y si él cambió su microbioma o no, lo voy a estar recibiendo yo. Es más, cuando tomamos una pareja, dos esposos, y por ejemplo, aquí hay dos esposos y estoy yo, y tomamos esas heces humanas y las metemos en un secuenciador, podemos decirte cuál es la pareja y cuál es no la pareja. Y esos genes de la pareja microbianos son los que se van a heredar a las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? ¿Por qué las altas tasas de incidencia actuales? Porque los adultos, los padres, no estamos haciendo con nuestra salud, no estamos tomando responsabilidad de nuestra salud, de preocuparnos sobre todo de qué pongo qué traigo del supermercado a mi casa, qué pongo como madre o como padre o como para mí mismo desde que estoy en la universidad, qué me pongo en el plato, sino que como cualquier cosa rápido porque tengo que ir a una clase. Y generalmente los chicos cuando están en la universidad, cuando por están comiendo comidas muy inflamatorias, ¿verdad? Sabemos también que el exceso de alcohol nos va a llevar a cambiar el microbioma, ¿no? Y comida demasiado industrializada. Entonces estamos comiendo todos tan industrializadamente, con un marcado devastamiento de las especies, que entonces el microbioma sí modifica el neurodesarrollo totalmente. Entonces, ya venimos con padres y madres. Yo tengo toda una historia de 17 años que lo estoy metiendo en medicina robótica, donde el patrón que se sigue es, la madre tiene una historia de autoinmunidad o de alergia o de asma, o nació por cesárea, o tuvo problemas de cuando comió, o hay problemas de colon, o el padre también. La criatura o es pretérmino, que es un riesgo, o tiene sufrimiento fetal, que es un riesgo crónico o agudo, o el niño manifiesta en los primeros meses de nacimiento que no toleran ni la leche materna algunos, otros tampoco la leche de fórmula, que empiezan a cambiarlo muchas veces. Yo, amigos pediatras, les digo, con la historia perinatal, cuando tú haces la historia de la madre que está gestando, tú vas a sospechar ya si hay un riesgo de autismo. Entonces, por favor, vamos a darle a esa madre una buena alimentación durante el embarazo, durante la lactancia, y a promover la lactancia materna lo más que se pueda, el tiempo más que se pueda, y que el alimento de ese niño en los primeros 1000 días de nacido, después de nacido los primeros 1000 días, que es cuando se va marcando el bioma, vamos a darle comida sana a esos niños y estar vigilando si se distiende, si está constipado, si una leche le cae mal, si hay que cambiar mucho de leche, ya son cosas que hay que sospechar. Antes no, pero hoy en día, como yo pongo aquí como el borde de mi escritorio, estamos caminando por un filo, los padres. Por lo tanto, cualquier empujón lleva al niño al vacío. Cualquier cosita mínima lleva al niño al vacío. Y también el nacimiento vía vaginal es importante, ¿no? Totalmente. Se dice que el microbioma pasa de la madre al niño en los últimos 3 meses del embarazo, por eso es importante que sea a término. También, si nace por parto o cesárea, se pasan la mayor parte de especies por parto, menos por cesárea. Se está haciendo una práctica actualmente que se coloca una gasa en la vagina materna, y cuando el bebé sale, que fue nacido por cesárea, después que se clompea el cordón, se le pasa por todo el cuerpo a fin de que colonice un poco la flora materna. Y luego se completa con la lactancia materna y después con la introducción de los alimentos correctos en los primeros años de vida. Doctora, ¿qué de cierto hay en que hay tantos números de casos, tantos casos de autismo hoy en día porque hay más detección? O sea, porque lo detectan más a tiempo. ¿Eso influye también en el aumento de casos? ¿O es lo que usted me está comentando de la forma como estamos comiendo hoy en día, la forma como estamos, lo que nos está rodeando, la cantidad alta de contaminación, etcétera, etcétera? Okay. Yo antes pensaba como dicen, de que es que había un aumento en el diagnóstico, pero yo me pongo a pensar, yo tengo 55 años, y me pongo a pensar cuando yo estaba en la escuela primaria, ¿cuántos niños con autismo yo vi? Cecilia, yo no vi un solo niño con autismo. Jamás conocí el concepto de tutora, jamás conocí el concepto de sombra, maestra sombra, jamás conocimos el concepto de terapia de lenguaje, terapia ocupacional, ningún tipo de terapia, y eran un montón de niños. Sí, los niños no eran perfectos porque sí mostraban ciertas cosas, si tú te pones a ver, pero eran
no eran discapacitantes, como uno comúnmente ve. Cuando a mí me visitan aquí, los padres traen niños evidentemente con una discapacidad neurológica, que es evidente, que no es que aumentan las tasas. Y yo sí puedo decir con conciencia, porque me dedico a esto, que después de SARS-CoV-2, las tasas me han aumentado, la severidad del autismo es mayor y sacarlo me está costando más. Porque el SARS-CoV-2 sabemos que le pega directamente al microbioma. Entonces, yo sí esperaba que estas tasas aumentaran, pero realmente son alarmantes. La consulta que yo tenía antes de COVID y después de COVID es aún mayor la cantidad de gente que busca una cita. Pero porque empeora los síntomas del autismo que ya está diagnosticado No, porque el COVID en los adultos, ponte que no hubiese tenido un niño, el mismo virus SARS-CoV-2 daña el microbioma, baja los conteos de bacterias benéficas y sube el conteo de bacterias patógenas y produce una flora proinflamatoria, ¿sí? Y sabemos que esta condición materna y paterna es la que va a ser el punto gatillo para autismo. Por ende, después para de un niño futuro, ¿no? Para un niño futuro, no. para un niño futuro, Ok. sí. Entonces, he visto que los niños que nacen después de esto, hay más casos después de la COVID, de SARS-CoV-2, hay más casos de COVID y también tengo mucho historial. Todo esto yo lo tengo registrado tengo una plataforma de medicina robótica que muy pronto voy a lanzar, que está recopilando datos con medicina robótica, con inteligencia artificial. Vemos que también niños que iban desarrollándose bien, que hicieron la enfermedad por el virus, por el COVID, la COVID-19, y inician los síntomas de autismo. Tengo muchos así. Y tengo niños también de 4 años que ya hablaban. Tengo niños de 16 años que han perdido el lenguaje. Y tengo gente de 32 años que ha perdido el lenguaje, Después que de ha perdido COVID. socialización después del virus. Entonces eso me afinca más el concepto de que es una alteración neurológica, pero que es una consecuencia de algo más, que tiene como base el microbioma. ¿Sí me Wow. explico? Sí, sí, impresionante, impresionante. Entonces, pongamos por caso, ya estamos a punto de terminar, pero antes de Sí. terminar me gustaría ver una posibilidad acá. Si una pareja está tratando de procrear, de tener hijos y viene de esta sociedad normal de hoy en día, de comer procesados, de comer tanta cosa negativa para nuestro cuerpo, comidas rápidas, fritas, azúcar en exceso, todo esto que ya sabemos de memoria que no es bueno para nosotros. Tienen además esta herencia de microbioma de sus ancestros, de sus padres o abuelos, qué sé yo, que también han comido mal y quieren tener un bebé. ¿Usted recomendaría entonces que antes de intentarlo, ellos empezaran por cambiar, digamos, su Su estilo de estilo de vida? vida, su estilo de vida, exacto. Ajá. Por una vida más sana. Y sí es accesible estudiarse el microbioma en cualquier país del mundo. Europa mucho, Estados Unidos también, América Latina también. Tú puedes estudiar tu microbioma. Y si ya sabemos que es evidente que los niños con trastorno del espectro autista tienen la alteración marcada del microbioma, y el microbioma lo voy a heredar yo como padre y madre, tengo la responsabilidad de empezar a comer bien desde antes de Pero que estoy empezando. ¿cuál es ese examen? ¿Cómo sabe uno cómo está el microbioma? ¿Es un examen particular? O sea, el microbioma se puede estudiar de dos formas, directamente por material genético, por metagenómica, o por metabolitos, o sea, sustancias químicas que producen las bacterias que nos permiten inferir si está equilibrado o no. Oh, ¿Sí? y eso se consigue normalmente, uno va al médico y le dice, quiero saber cómo está mi microbioma. Tienes que tener, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, un médico, un gastroenterólogo, que son los que generalmente saben un poco más, que sepa microbioma, ¿sí? Mm. Eso es lo que es un poquito difícil. Entonces mejor En vamos a comer bien, empezar por por ahí. ahora, comamos bien, comamos bien. Vamos al supermercado, escogemos todos los vegetales, todas las verduras, todas las cosas en diferentes colores, variadas. Mis jugos naturales, ¿por qué tengo que coger un jugo envasado? Todo natural que yo misma lo voy a hacer.
trato de comer sano como comían los abuelos, lo más variado. Y la otra cosa muy importante es si te puedes medir los niveles de vitamina, porque los médicos normalmente te dicen, no tienes que tomar vitaminas, no te tienes que suplementar, pero en verdad, Cecilia, si nos medimos los niveles, muchas veces vemos que hay gente con niveles de vitamina D muy baja y eso está asociado a cáncer. Sí. Entonces, empezar a tratar de pensar también, ¿será que en verdad yo tengo buenos niveles de ácidos grasos? Eso se puede estudiar, el lipidoma se puede estudiar. Mis ácidos grasos están bien, mis vitaminas están bien, mis antioxidantes están bien, y si no están bien porque mi alimentación no ha sido buena hasta ahora, me alimento mejor, pero también trato de suplementarme hasta que logre alimentarme bien. Así es. Y eso para todos, ¿no? Ni siquiera necesariamente solamente para quienes van a concebir un bebé, pero yo creo que en general este consejo debe ser para quien sea Para que nos esté todos, escuchando. correcto. Que Ya con nadie, esto haríamos cambios, hacemos cambios en nuestra vida importantes, que parece una tontería, pero es solo comer así hace cambios tan importantes como con azúcar se empieza a regularizar, tu presión empieza a bajar, realmente hace cambios notorios. y el peso se empieza a perder, la inflamación, que la mayoría de las personas tienen niveles de inflamación generalizados por la alimentación, que es proinflamatoria. Correcto, correcto. Comienza a bajar doctora, entonces volviendo al caso, porque nos fuimos un poco, pero no nos fuimos realmente, porque estamos hablando de lo mismo, que es el del tratamiento para el autismo. Si nos habla un poco de qué exactamente están haciendo ustedes en Panamá y nos da todos los datos de para quién, o sea, qué personas que nos esté escuchando ahora podrían acercarse a ustedes para conseguir alguna respuesta. Y nosotros tenemos una alianza muy hermosa, estamos ofreciendo un protocolo único, de verdad único, en el mundo, que engloba 3 áreas. Le llamamos el ABC del autismo, porque en A, que es Aflora Salud, mi clínica, donde vamos a recibir todo lo que es el equilibrio del microbioma. Te vamos a enseñar a comer sanamente, vamos a buscar todas tus inflamaciones, tus alteraciones, todas tus alteraciones de tu cuerpo completas. Estudiamos todo de inmunología, gastrointestinal, todo. Te equilibramos. Podemos saber si requiere FMT, trasplante, o no. Entonces, una vez que te tenemos así súper bien, hemos visto una sinergia entre FMT y estimulación magnética transcraniana, que es un tipo de terapia que utiliza de base el electroencefalograma que se llama mapeo cerebral, que no es el que mide la electricidad normal del cerebro, sino que mide las ondas cerebrales, y sabemos que esto está alterado en niños con autismo. Entonces, estamos combinando microbioma, estimulación magnética transcraniana y estimulación magnética transcraniana y células madres para realmente lograr un equilibrio. Entonces hacemos un acortamiento de aquella cosa que me tomó a mí un montón de años, lo acortamos más. Estamos acortando más los tiempos para los pacientes. Y estamos viendo cosas muy bellas, de verdad. Y yo estimulo a los pacientes que entren en nuestra página de ABC para el autismo, y aquí nos ubiquen. Estamos en Panamá, estamos todos juntos en un mismo edificio, somos 3 compañías, pero aliadas para llevar a los niños a obtener su máximo potencial y a las familias a sentirse más seguras, más tranquilas, porque eso es una cosa muy terrible. Yo lo he vivido, Wow. realmente es algo terrible. Sí, y cuando uno se pone a pensar, uno en cada 36 o 44, o sea, es increíble la cantidad de niños que hoy mismo están desarrollando este mal y que no hay realmente cura, no hay una solución, no hay algo que tú digas, bueno, hay un tratamiento X que tengo que hacer, que mi seguro me va a ayudar, qué sé yo, sino que queda uno así como que, ¿y ahora qué hago? Como quedaste tú cuando tuviste o sea, las opciones que te dieron Fueron 0. fueron A mí, terribles. a mí no me dieron ninguna opción porque no la había. Bueno, la Pero opción bueno, de buscar dónde conseguir, dónde internarla eventualmente, y ¿me entiendes? bueno, yo no me quiero sentir mal con respecto a eso ni nada, porque era lo que realmente yo aprendimos en la Facultad de Medicina. Yo también aprendí eso.
Pero bueno, creo que ¿Y para los que actualmente tenemos qué opciones hay? Actualmente, digamos, de las convencionales, si a un niño los convencionales, lo que se recomienda es, una vez diagnosticado el paciente, vaya a hacer un tipo de terapia dirigida de acuerdo a lo que se estratifica en cada niño, en cada área que requiere apoyo. Generalmente es terapia de lenguaje, terapia de modificación de conducta, terapia ocupacional y fisioterapia. Y nosotros compartimos exactamente igual el mismo concepto. Hay que hacer terapia, pero la medicina también te dice el uso de psicofármacos, o sea, usar medicamentos para calmar los síntomas que ellos desarrollan, los cuales nosotros hemos descubierto y con investigación y comprobado por nuestras investigaciones que se asocian la mayor parte de ellos o a inflamación, a un parásito, virus, bacteria, hongo o arquea alterado en su intestino, generalmente, o algún alimento que le está haciendo un aumento en la inflamación. pero entonces, ¿estas medicinas ustedes la usan? ¿Los medicamentos regulares? O sea, yo nunca me opongo porque realmente yo soy médico y soy Ujú. científico, no me puedo oponer a la medicina regular, pero nosotros tratamos de llevar al paciente una vez que tenga un psicofármaco, lo equilibramos, tratamos de ir sacando el psicofármaco, ir sacándolo. Si el paciente tiene psicofármaco, si no Exacto. lo tiene, pues no se lo recomendamos en primera línea. Primero hacemos los cambios y nuestros pacientes no requieren un psicofármaco. Realmente, por lo menos eso sí no. Por lo menos se puede compartir en familia, comunicarte con tu hijo, jugar con él, lograr que coma, lograr que controle sus esfínteres, muchas cosas. Y otros pacientes tenemos para entrevistar también que solo con los cambios alimentarios salen del diagnóstico. Tengo Wow. muchos pacientes, pero Solamente. pero no es con cualquier dieta, es con una dieta así bien dirigida y buscando cosas, porque eso se trata de ser como un investigador privado, Cecilia. Porque puede ser una zanahoria y el arroz, que son cosas normales y naturales, orgánico, gluten free, sin transgénico, no sé qué, pero ese componente lo esté disparando. Entonces, se trata de una dieta que es interactiva en los primeros meses hasta que yo logre determinar los alimentos que lo están disparando. Equilibrio microbiólogo, introduzco nuevamente el alimento que es bueno, porque la intolerancia alimentaria cambia, o la sensibilidad o la alergia, cambia en el transcurso de que cambia el microbioma por cada etapa de tu vida. Una vez que equilibramos esto, tratamos de que incorporen la mayor parte de alimentos que son buenos. No me gusta en la dieta restrictiva que quita sin razón, Ujú. sino vamos a tratar de ver si ya maduró, su sistema inmunológico lo está tolerando, lo introducimos. Pero lo que sí es cierto es que un alimento que no procesa un niño de estos, no lo bloquea completamente para no hablar, lo bloquea completamente para comportarse hiperactivamente, que sea imposible compartir con él porque sea muy disruptivo. Yo Wow. lo sé porque lo he vivido, lo digo porque lo he vivido en mi propia carne, en mi propia casa. A nosotros, a mi familia, a ninguno de nosotros nos convencería de que comer sano no es lo validero. No nos convencerían jamás nadie de eso, Claro. porque después de esto todos comemos así. Esa es la otra pregunta que le quería hacer, cómo ayudar a las personas a hacer cambios sobre todo de alimentación es bien difícil cuando las personas traen esa cultura y tan arriesgado toda ese tipo de comer convencionalmente. ¿Qué tan difícil encuentra usted en los padres hacer estos cambios? Y en la familia, porque también yo creo que eso debería involucrar a toda la familia, ¿no? O sea, me he podido percatar de que en los años de hacer esto, que básicamente se trata de la cultura con la que creces, la casa con la que tú naces. Porque yo te puedo decir gente que culturalmente les es muy fácil hacer estos cambios y son niños que culturalmente he visto que más rápidamente salen. Sí, yo sé por nacionalidad, porque se trata de cómo come cada nacionalidad. Ya Wow. yo me conozco las alimentaciones de todos los países, hasta de Dubái, el mundo árabe, todos los países. Y en eso sabemos ya cuáles son las gente que es más fácil llevarlo a lo natural. El que es más fácil que entienda, hay unos que te dicen, ¿cómo voy a dejar de darle pan? Eso es imposible. ¿Cómo voy a dejarle darle una comida enlatada? O una mamá, recuerdo que tenía todo su anaquel lleno de unas cosas grandes, así unos paquetes de cosas, de chips. Ajá. ¿Cómo le voy a dejar de dar eso? O sea, es imposible porque mi hijo solo come eso. Y ella lloraba. Oh, Dios mío. Entonces, eso es difícil, pero a veces me toma tiempo, pero lo logramos.
Le damos y le damos y le damos y le damos hasta que lo logramos. A veces me toma más tiempo, a veces más corto tiempo, pero lo logramos. Son buenas noticias. Hay que hacer bastante trabajo. ¿Cómo, si hubiese más o menos un estimado de cuánto es digamos, el porcentaje de éxito de estos tratamientos en la clínica, cuál sería? Yo puedo atreverme a asegurar que ningún paciente que entra a este lugar sale igual o peor. Todos mejoran, todos mejoran. Mi meta siempre va a ser llegar a tener un niño como la que yo tengo en mi casa, en cada paciente que yo recibo. Sé que en algunos, cuando hay componentes genéticos que hasta lo puedo ver, es más difícil porque a veces se llenan dos cosas, el componente genético y la epigenética del microbioma. La genética microbiana y la genética humana. Ahí es un poco más difícil. Sin embargo, se pueden ganar cosas que no se harían si no hago un cambio en el microbioma. Entonces nuestra meta siempre va a ser llevar a un niño a su máximo potencial y yo no me canso nunca, si tenga 10 años, 20 años, no me canso nunca. Siempre trato de más y más y más, porque yo creo que lo que a mí me impulsa es el sentirme mamá de cada niño de esos, el recordar de cómo era mi hija y de que ahora yo llego a mi casa y yo puedo hablar con ella por horas, cuando no tenía yo futuro. Entonces, eso es lo que mi deseo para cada padre que yo trato, es que pueda ver en ellos mi Daniela, pues ese es mi deseo. Y trato y peleo de todas las formas. Lo más difícil es eso, Cecilia, lograr que el papá entienda la alimentación. Sí, Eso es lo más difícil. es complicadísimo. Y dígame algo, una vez que ya se logró esto, en el caso de Daniela, Daniela está completamente normal, ella come, ella se cuida la comida con mucho, digamos, observación, o ya está No, comiendo. vamos a decir que somos bastante abiertos, pero ella me dice lo siguiente. Ella me dice muchas cosas que yo entiendo ahora del autismo son de la boca de mi hija. Ella me dice, cuando te quitas la ropa, mamá, es porque sientes miles de agujas en el cuerpo por los oxalatos. Ella sabe que es el torneo de oxalatos. Cuando te alas la ropa interior, que pensará que te estás haciendo algo, porque la uretra te duele por los oxalatos. O sea, ella me explica muchas cosas. También me explica cuando empiezan a conectar y no podían hablar, lo que se siente, que tienes todas las respuestas en la cabeza, pero no conecta con la boca. Y es una cosa hermosa escucharla. Wow. Lo que pasa es que ella no quiere todavía abrirse. Ella me dice que ella tendrá su momento en que hablará, pero que ahorita mismo no, porque la gente piensa que esto no se mejora y me van a tipificar para toda la vida como autismo. Mamá, y yo no tengo autismo. Entonces no quiero hablar todavía de eso, porque es una joven, tiene 17 años y medio, por ahí casi 18. Sí. Pero bueno, ella me dice lo siguiente, Ceci, cuando yo como, mamá, algo mucho tipo procesado, no, estoy hablando más bien de procesados más inflamatorios posibles, pues. No es que ella se vuelva autista, pero ella me dice, mis pensamientos me cambian, entonces yo empiezo a ser una persona más negativa, a ponerme un poco más triste, a sentir como que la vida es más negativa, y yo no quiero estar así, entonces sé que eso influye por lo que me como. Cuando dejo de comer eso, estoy totalmente feliz y positiva, por lo tanto yo no quiero ningún procesado. Esporádicamente se lo come, pero no quiere vivir así. Pero qué lindo que ella está consciente y conoce su cuerpo y sus reacciones, porque esa misma reacción la tiene todo el mundo con ese tipo de comidas. Lo que pasa es que no se dan cuenta y están negativos, están deprimidos, están mal y lo atribuyen a otra cosa y no se dan cuenta que es muy probablemente lo que están comiendo lo que los tiene en ese estado, ¿no? Pero poco a poco, doctora, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Exacto, así que ir difundiendo esto de la manera que lo hacen, yo te felicito, me gusta mucho tu trabajo, lo que haces, me Gracias. encanta, me gusta leer y me encantan todos los libros y toda la cosa, de verdad que te felicito. No, Muchas y tú gracias. eres un reflejo de la vida sana, se te ve, se te nota. Gracias, gracias. Dígame, ¿dónde pueden encontrarla? Repítame el nombre de su clínica, el sitio web y si está en las redes Eh, sociales o dónde está, dónde la pueden encontrar. y nosotros tenemos en la red social, Instagram, Aflora Salud. Aflora. Y tenemos una página web que es www.aflorasalud.com. Ese Aflora es A-F. De aflorar, Ajá, aflora salud. aflorasalud.com. En la página web y en Instagram es Aflora Salud. Ok, Estamos ubicados en Panamá y estamos dispuestos a ayudarles y a guiarles y a cooperar con lo que sea.
en donde sea. Qué bueno, muchísimas gracias, doctora Dolly, de verdad por haber aceptado esta invitación. Me encantó esta conversación y espero que las personas que estén escuchando esta entrevista pues reflexionen un poco y sobre todo puedan ver un poco de esperanza o mucha esperanza si están atravesando por problemas con niños con el trastorno de autismo, porque la doctora, pues, es eso, un rayo de esperanza para todos ustedes. ¿Se quiere despedir, doctora? Sí, como no. Gracias por esta invitación y espero pues que haya sido de ayuda para cada uno de los que nos están escuchando, y saludos y un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, si esta entrevista les parece que puede ayudar a otra persona, compártanla, porque es la forma como podemos regar la voz de que sí hay esperanza, de que sí hay cosas que se pueden hacer para mejorar la vida de estos niños, de estas familias. Compártanla, compartan el video y les quiero dar las gracias por estar aquí, por haberse conectado con nosotros en este podcast Salud Radiante con Cecilia, y muy pronto estaremos pues con otra entrevista súper interesante. Muchísimas gracias por todos y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.